profesionales y vamos a ver un poco los diferentes riesgos profesionales que tenemos en el trabajo. En principio vamos a detectar la prevención de riesgos laborales, tiene como objetivo eliminar y reducir los riesgos mediante medidas de protección y prevención, y vamos a diferenciar la definición de prevención y protección. Prevención trata de eliminar o minimizar los riesgos, es decir, tratan de evitar los riesgos en el trabajo, mientras que las medidas de protección se trata de cuando las medidas de prevención son insuficientes, reducirán los daños, es decir, tratan de evitar los daños, ¿vale? Diferencias: prevención tratan de evitar riesgos y medidas de protección tratan de evitar los daños. Dentro de los riesgos laborales podríamos destacar riesgos de la seguridad. Aquí tendremos riesgos en lugares de trabajo, riesgos al usar el equipo, riesgos eléctricos y riesgos de incendios. El siguiente grupo de riesgos sería riesgos medioambientales. Aquí tendríamos los riesgos físicos, es decir, ruido, vibraciones, iluminación, temperatura, radiaciones, riesgos químicos relacionados con el trabajo que realicemos y riesgos biológicos. Y luego nos centraremos en los riesgos de la carga del trabajo. Aquí tenemos, por una parte, riesgos de la carga del trabajo, es decir, fatiga, envejecimiento prematuro, y por otra parte, riesgos de la organización del trabajo. Aquí tenemos estrés, moving, síndrome de burnout y síndrome de burnout. El estrés laboral lo podríamos definir como la demanda del trabajo excede la capacidad del trabajador. Es decir, tenemos más demanda de trabajo que lo que podemos realizar. Moving, situación en la que un trabajador o grupo ejerce una violencia psicológica y sistemática contra otro compañero, ¿vale? Por desgracia, estos riesgos del trabajo pues están muy a la orden del día, ¿vale? Después de ver estrés y moving, veremos el síndrome de burnout, desequilibrio entre las expectativas en el ámbito profesional y la realidad del trabajo. Y para finalizar con los riesgos, veremos el riesgo de burnout, cuando el trabajador permanece en el trabajo sin tener nada que hacer, fingiendo que hace algo. Como repaso, simplemente mirar las diferencias entre prevención y protección. Prevención evitaría los riesgos, protección evitaría los daños. Y luego, dentro de los riesgos que encontraríamos en el trabajo, podríamos diferenciar tres grupos: riesgos de seguridad, riesgos medioambientales y riesgos del trabajo, ¿vale? Dentro del riesgo del trabajo diferenciamos por carga de trabajo, fatiga, envejecimiento, y por organización del trabajo, estrés, moving, síndrome de burnout y síndrome de burnout. Y bueno, es un poquito, con esto lo que queríamos ver es un poquito los diferentes riesgos que hay en el mundo laboral, saber clasificarlos y bueno, intentar poner la solución para que cada día tengamos menos accidentes en el trabajo.